a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 1. Sin límites 1. Sus ojos se agitaron, sintiendo la dulce brisa que rozaba su piel. Volvió lentamente en sí al sentir el cálido sol bailando sobre su pálida piel. Abrió los ojos con pesadez y se encontró de frente con un sol cegador. Sus ojos temblaron y volvieron a cerrarse mientras se protegía con las manos de la luz abrasadora antes de abrirlos de nuevo. «Au, ¿dónde estoy?». El hombre se preguntó confundido y se removió, sintiendo la suave arena bajo sus manos, parte de la cual se esparcía por su corta cabellera rubia. Miró a su alrededor confundido, intentando recordar lo último que recuerda. Estaba en el bosque de Derin, ¿verdad? Pero esto no es eso, esto es una isla. No importa cómo lo mirara, el lugar parece una pequeña isla en medio del océano, un océano que se extiende hasta donde alcanza la vista. Estaba en la orilla y detrás de él había un pequeño bosque, no espeso pero sí muy delgado, propio de una isla tan pequeña como esta. Lo primero que hizo el hombre fue mirarse a sí mismo, desde su ropa hasta sus bolsillos, para ver si le faltaba algo o quizás todo lo contrario. Estoy bastante seguro de que era de noche la última vez que lo recuerdo, y puedo recordar vagamente haber luchado con mosquitos. Debo estar alucinando. El hombre estaba extrañamente tranquilo porque, si algo le había enseñado su naturaleza aventurera, era a mantener la calma en cualquier circunstancia. Lo primero que uno aprende sobre los peligros del bosque es a detenerse, pensar, observar y planificar. Incluso la más peligrosa de las situaciones puede superarse con la cabeza despejada. Pero estoy bastante seguro de que no comí nada que pudiera causar eso, y no estaba deshidratado, así que ¿qué está pasando? Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía nada. Obviamente, tenía experiencia en el campo y había experimentado alucinaciones por una cosa u otra, pero esto le parecía diferente. El hombre empezó a quitarse la ropa, dejándose completamente desnudo, y empezó a mirarse el cuerpo de nuevo, para ver si había marcas de mordiscos. Aún desnudo, se dirigió hacia el agua azul claro, tratando de ver su propio reflejo. Un rostro apuesto y cincelado, ojos de tinta y cabello rubio y liso. Le rodeaba un aire salvaje. Su físico hablaba por sí solo, no demasiado atlético pero sí un poco firme, acorde con su campo de especialización. También tenía muchas cicatrices por todo el cuerpo, desde pequeñas a prominentes. El hombre se sentía comprensiblemente tenso por la desconcertante situación en la que se encontraba, pero su compostura era tan tranquila como el agua. Como dijo una vez papá, la muerte sigue a los débiles de mente, y tu mente no es más que fuerte, ¿no es cierto, querido Jovan? Respiró hondo. Donde los leones habrían luchado entre sí desesperados por la comida, por algún tipo de rivalidad o por orgullo, el hombre solo quería sobrevivir usando lo que nunca le fallaba, excepto cuando se drogaba con setas, verdaderos hongos venenosos. Su confianza estaba en su cerebro. Mi mochila no aparece por ninguna parte, así como el resto de mi ropa, y todas las necesidades que tenía conmigo antes de irme a dormir. Frunció el ceño, pero empezó a actuar de todos modos, empezando por volver a ponerse la ropa, una sencilla camiseta blanca cómoda y unos pantalones negros. Por desgracia para él, estaba descalzo. Sí, definitivamente estoy alucinando, observó Jovan tras notar algo bastante peculiar, pero lo ignoró por ahora. Perseguir cosas tan ilusorias siempre era la muerte de muchos, las alucinaciones es mejor ignorarlas porque de algún modo su objetivo siempre es tu perdición. Jovan empezó por explorar la isla, lo que resultó bastante fácil teniendo en cuenta su pequeño tamaño. El bosque del centro de la isla también era bastante pequeño y delgado, lo que permitía una visión clara. Me siento demasiado lúcido para que esto sea una alucinación, pero supongo que eso es lo que el señor alucinación quiere que uno crea. De todos modos, esto es interesante. Una habilidad muy interesante que Jovan aprendió a lo largo de sus aventuras era hablar consigo mismo, le ayuda a mantenerse tranquilo y alerta. No debería anochecer hasta dentro de unas horas por lo menos. Tengo tiempo. Se puso manos a la obra empezando por recoger un montón de hojas grandes y hojas de palmera, también conocidas como frondas. Lo bueno es que hay un montón de cocoteros y algunos plátanos alrededor, así que no debería preocuparme por el hambre y la sed por ahora. El agua de coco debería funcionar bien como alternativa al agua hasta que llueva, esperemos. No era lo óptimo, pero era lo mejor que podía hacer.
Trajo algunas de las hojas grandes que recogió y utilizó fibras de coco como una cuerda para conectarlas a los árboles, que deberían recoger algo de agua si llueve. No recogió plátanos, solo unos cuantos cocos para que no se estropearan. No sabía cuánto tiempo estaría aquí, así que tenía que tener cuidado con la comida y el agua, sobre todo con esta última. Lo siguiente es el refugio. Su experiencia se nota en cada uno de sus toques, y su sonrisa en una situación tan calamitosa demuestra su pasión por las aventuras, o tal vez por el peligro. Recogió todas las ramas rotas que pudo, sobre todo las gruesas. Aún así, solo encontró 4 que cumplieran sus criterios, y no podía arriesgarse a gastar demasiada energía rompiendo ramas de árbol. Jovan colocó 3 de las ramas en el suelo, formando una estructura de trípode. Luego colocó otras ramas pequeñas alrededor de la estructura, formando un círculo, aunque dejó una pequeña zona abierta para que sirviera de entrada. Por último, utilizó el follaje y las hojas de palmera que había recogido para cubrir la estructura, formando una especie de barrera contra los elementos. Las olas se están volviendo salvajes, demasiado salvajes, es una pena. Eso hizo que el plan en su mente de navegar con un bote bajara en su lista de prioridades. Por ahora será el último recurso. La línea de evolución dicta que después vendrá el fuego, entre otras cosas, pero centrémonos en el fuego por ahora. El fuego era mucho más difícil de hacer, sobre todo porque se necesita mucho tiempo para que esa fricción cree fuego, pero al menos, le daba tranquilidad. Veamos, nada más que pájaros y bichos, supongo. Jovan anotó sus hallazgos, llegando incluso a escribirlos en la arena de su refugio en forma de extraños símbolos, un lenguaje que creó entre sus aventuras en las selvas y que le servía para varias cosas. Espero que mis recuerdos no me fallen en una situación tan grave. Una mueca surgió en su rostro, pensando en noticias aún peores. Tampoco tengo mi medicina. Dejó atrás sus preocupaciones e introdujo la última rama grande en el refugio, seguida de unas cuantas rocas de todo tipo, desde afiladas a grandes. Por suerte para él, las formas de supervivencia estaban grabadas en su mente hasta el punto de convertirse en un instinto, en experiencias inolvidables. Aún así, inscribió algunos símbolos más en la arena para no olvidar algunas cosas importantes, y solo entonces dejó escapar un suspiro de alivio, justo al anochecer. Precioso, murmuró Jovan, contemplando el cielo nocturno. Siempre le había gustado mirarlo, nunca se había perdido un cielo nocturno en todas sus aventuras, casi como un ritual suyo. Lástima que no estés aquí. Nunca he visto un cielo nocturno tan fascinante como este, quién sabe, tal vez te siga muy pronto. Prometí tener más cuidado, no caer como tú, no creo que pueda mantener esa promesa. Para algunos, podría parecer un loco, pero para él, esto era algo cotidiano. Hablar consigo mismo le parece saludable, y una necesidad para aventureros como él. Jovan cerró los ojos y pareció meditar unos minutos antes de exhalar un suspiro. Volvió a abrir los ojos, dispuesto por fin a enfrentarse a lo que considera alucinaciones. Esto sí que es una alucinación extraña, ¿o no? Un punto negro revoloteaba ante él. Era pequeño, pero estaba ahí, siempre en el extremo superior izquierdo de su campo de visión. Su concentración en él parecía desencadenarlo, aunque no fuera intencionada por su parte. El punto reaccionaba, convirtiéndose en una especie de extraño panel. Sistema. Sin límites. Nombre. Jovan Knight. Edad. 22 de 69. Físico. 6. Resistencia. 8. Agilidad. 7. Fuerza de voluntad. 11. Mente. 9. Cuenta atrás. Esta alucinación era ciertamente única. Capítulo 2. Sin límites 2. Su enfoque en él parecía desencadenarlo, incluso si no fue intencional de su parte, el punto todavía reaccionó, convirtiéndose en una especie de panel extraño. Sistema. Sin límites. Nombre. Jovan Knight. Edad. 22 de 69. Físico. 6. Resistencia. 8. Agilidad. 7. Fuerza de voluntad. 11. Mente. 9. Cuenta atrás. Esta alucinación era ciertamente única. Su primera reacción fue de asombro, seguida de cerca por la confusión. Ni siquiera juego tantos juegos. Esto definitivamente parece algo sacado directamente de un RPG, pero ¿por qué estoy alucinando con esto? ¿Realmente no estoy alucinando?
Aceptar algo tan extraño como esto como algo distinto a una alucinación es el primer paso hacia la locura. Sabe de primera mano lo reales que parecen las alucinaciones en el momento, se ven y se sienten reales, esperando a que te lances a su abrazo y las aceptes. Lo siguiente que sabrás es que tu cuerpo aparecerá en algún lugar profundo del bosque, muerto de algún modo por tus propias manos, huelga decir que nunca encontrarán tu cuerpo, así son las cosas. A pesar de sus dudas, Jovan seguía observando el panel en silencio, echando un vistazo a toda la información que contenía. Sí, definitivamente estoy alucinando. Si no, ¿por qué dice que mi esperanza de vida es de 69 años? Es un número tan único que tiene sentido que esté en el panel. Significa mucho para mí, no, para todos. Observó otra cosa extraña. El nombre del sistema es ilimitado. Hay infinitos símbolos, pero no hay ninguno en mi vida. No hay nada aquí que no sepa ya, puedo hacer suposiciones sobre mi físico y demás. También está la cuenta atrás. Jovan prestó atención a la última opción, esta sin embargo era diferente porque al centrarse en ella, reaccionó retorciéndose hasta convertirse en el número 8745. ¿qué significa? La opción era cuenta atrás, lo que probablemente significa que este número es la cuenta atrás, aunque no está cambiando, a menos. Jovan entrecerró los ojos y siguió mirando el número durante más de un minuto. Sigue sin cambiar, así que no es en minutos, bueno, no hace falta darle tantas vueltas, tendré que ver si cambia dentro de una hora o un día. No le dio muchas vueltas al panel. Cada vez estaba más seguro de que no estaba alucinando, pero aún le quedaban dudas. Lo que más le importaba ahora eran los preparativos. Trajo la última rama grande que había dejado a un lado y usó la piedra afilada para tallar su punta, intentando hacer una lanza. La supervivencia es lo primero, no las esperanzas ilusorias porque eso llevó a la muerte a mucha gente en el pasado, y él considera que el panel es peor, un delirio del hombre. Lo siguiente fue tallar unas pequeñas ramas para convertirlas en cuchillos de madera. No están demasiado afiladas, pero le servirán por ahora hasta que pueda tallar una roca en un cuchillo, lo que lleva mucho tiempo. Solo se detuvo cuando notó que el fuego se apagaba. Su fuente de calor y luz desvaneciéndose naturalmente le obligó a volver al apretado refugio para no morir congelado, estaba haciendo demasiado frío después de todo. La luna creciente tampoco hacía mucho como fuente de luz. Hablando de ella, Jovan no notaba mucha diferencia con la luna habitual, aunque parecía más grande. Tendrá que esperar a la luna llena para hacer una evaluación más precisa. Jovan usó otra hoja de palmera para cerrar la entrada y se tumbó en el lecho de arbustos que había preparado de antemano. Ahora puedo concentrarme más en Sin Límites. Preparar herramientas de supervivencia le daba un poco de tranquilidad y le permitía pensar en su situación. Estaba en lo profundo del bosque. Ahora estoy en medio del océano, en una isla. Recuerdo haber dormido y luego me desperté aquí, esto no parece una alucinación. Supongo que debería dejar un poco de lado la lógica y pensar en otra posibilidad. ¿He sido transmigrado? ¿Es esto una simulación? ¿Estoy en el mismo mundo o en otro totalmente distinto? Ya había leído historias así. Sentarse ante una hoguera y leer es una de sus actividades favoritas, una experiencia acogedora. Ha leído libros, novelas e incluso mangas, aunque no suele ver casi nada. Eso no es algo aplicable en el bosque, mientras que leer libros y cosas así no requiere ningún aparato electrónico. Supongo que necesito más pruebas, pero por ahora, tengo que descansar. No estaba tan cansado, pero tiene que levantarse al amanecer. No hay mucho que pueda hacer en la oscuridad de la noche, pero a la luz vemos, entendemos y logramos. Con los años, Jovan ha desarrollado algo parecido a un reloj biológico, una especie de evolución porque la naturaleza de los bosques así lo exigía, sobre todo con la clase de bosques en los que suele aventurarse. Se despertó con naturalidad al amanecer, frotándose los ojos con un bostezo, volviendo la claridad a los suyos al ver la tenuísima luz que se colaba por el refugio, pero sin sentir calor. Jovan respiró hondo, deshaciéndose por completo de su somnolencia y se quitó la camisa, dejándola en el refugio. El punto que se cernía ante él le refrescó un poco la memoria, pero siguió buscando entre los símbolos que había escrito en la arena. Antes de salir, sin embargo, recordó algo importante, sus pendientes, uno en cada oreja, ambos diferentes entre sí. Se los quitó, y los miró un rato con reminiscencia, centrándose especialmente en el que tenía en la oreja izquierda. Los pendientes eran ambos de tipo stud, de color negro tinta y con un símbolo en cada uno de ellos. El de la izquierda tenía lo que parecía el símbolo de la luna, finamente labrado, mientras que el de la derecha tenía un vago símbolo de unas alas. Papá, no te preocupes, definitivamente no seguiré tus pasos.
Una leve sonrisa apareció en su rostro, quedando aturdido durante un minuto. Por desgracia, tenía que preservar su vida, así que recuperó la compostura y escondió los pendientes bajo los arbustos, en la arena. Salió con la lanza de madera en la mano y los cuchillos de madera en los bolsillos. Se acercó a la orilla y empezó a hacer un símbolo en la arena, un símbolo muy grande con la forma de sos. Jovan bebió entonces un poco de leche de coco, raspando también un poco de su carne para comérsela. Se tomó su tiempo hasta que la luz del amanecer se extendió más, dándole una visión más clara. Día 2, es muy poco probable que esto sea una alucinación. Jovan observó para sí antes de volver a recorrer la isla. Esta vez fue más meticuloso y examinó cada rincón de la isla. Ya no tenía tanta prisa como ayer. En medio de su búsqueda, cogió unas cuantas hojas de palmera y las cortó en partes finas antes de atarlas en varias cuerdas. Luego buscó la palmera más grande de los alrededores y la combinó con las cuerdas para crear una especie de mochila. Su objetivo era recoger todo lo que pareciera útil, pero sobre todo todos los cocos y plátanos caídos. Cogió los que se irían al sur en lugar de coger los que aún estaban en el abrazo de su madre, vivos y bien. Los planes ya empezaban a formarse en su mente. Cómo sobrevivir por lo menos un mes, observando si alguien pasa cerca, si no, entonces él necesita hacer una balsa lo suficientemente fuerte como para manejar las olas embravecidas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo? Ja. Jovan soltó una carcajada, cayendo sobre la arena, incapaz de contenerla. Tardó un rato en recuperar la cordura. Quizá estoy alucinando. Quizá esté en una simulación. Quizás estoy en una especie de sueño extremadamente lúcido. Sin embargo, por ahora creeré que esto es la realidad hasta que se demuestre lo contrario. Y eso hizo Jovan, volviéndose un poco más cauto. Lo que le hizo cambiar de opinión fue una extraña fruta. Por ahora no le prestó mucha atención, se limitó a esconderla en algún lugar de la isla. Todos mis planes tienen que cambiar, decidió empezar a experimentar con Sin Límites, pero por ahora, quiere ir de casa. Y así llegó una de las razones por las que no planeaba usarse a sí mismo como conejillo de indias para la fruta. Se adentró en el agua, sin profundizar demasiado. Caminó despacio y se detuvo a ratos con la lanza preparada, probando muchas veces hasta que por fin clavó un pez en la cabeza. No puede desperdiciar los recursos naturales de la isla, especialmente los cocos porque son lo más valioso que puede ver hasta ahora, son su fuente de agua después de todo. Empieza a hacer calor, murmuró Jovan tras colocar al pez en un pequeño estanque en medio de las rocas, dejándolo vivir por ahora en su pequeña cárcel. Sin Límites, capítulo 3. Sin Límites 3. Sin límites, murmuró Jovan, observando el sistema durante un rato. Así que la cuenta atrás es en horas, correcto, equivale más o menos a un año, así que eso es todo lo que tengo para que termine la cuenta atrás, ¿qué pasará? Sentía curiosidad, pero tenía claras sus prioridades. Empezó a entrenar concentrándose completamente en Sin Límites, para ver si había algún cambio. Flexiones, dominadas, sentadillas y trotar alrededor de la isla. Se agotó hasta convertirse en un amasijo empapado de sudor, respirando con dificultad. Jovan bebió entonces un poco de leche de coco antes de hacer fuego y poner el pescado a cocer. Hacía un calor increíble, más que ayer. ¿Es verano? Después del verano viene el otoño y luego el invierno, espero que llueva pronto. Constantemente observaba las cosas, llegando a una conclusión, y esta era sombría: Dios, mi vida pende de tantas incertidumbres, pero al menos tengo un último recurso. Anotó Jovan para sí, e incluso lo grabó en la arena de su refugio. Cocinó el pescado y luego se lo comió, seguido de un solo plátano. Solo entonces Jovan se limpió del sudor y se puso los pantalones a secar. ¿Por qué? Se preguntó Jovan mientras miraba a Sin Límites, notando un único cambio, para nada lo que esperaba. 10. Para asegurarse, volvió a su refugio y miró los símbolos. Sí, antes era definitivamente 9, pero ahora cambió mientras mi físico seguía siendo el mismo, lo cual tiene sentido, porque no cambiaría tan pronto. Comenzó a contemplar su curso de acción de nuevo, ¿vale la pena seguir entrenando y gastando tanta energía cuando no hay muchos recursos para sostenerme por mucho tiempo? Pero suponiendo que esté en el mundo que creo que estoy, tengo que hacerlo. El ejercicio le agotará y le hará gastar demasiada energía, y quemará sus fluidos corporales y su grasa, lo que significa que tendrá que beber y comer más.
Además, para que su entrenamiento tenga algún efecto, tiene que alimentarse mucho y darle a su cuerpo abundantes nutrientes para desarrollar músculos y fortalecerse. Confiaba más en la lógica de este mundo, porque en su mundo anterior un entrenamiento así no tendría mucho efecto en tan poco tiempo, pero ahora tiene que intentarlo. ¿Quiere ver los límites de lo ilimitado? Y así, Jovan pescó unos cuantos peces más, preparándolos para la cena, y luego hizo un movimiento que olía a desesperación o quizá a esperanza. Empezó a construir más colectores de agua, muchos más por si llovía, por improbable que fuera. Normalmente tarda media hora o más en arponear un solo pez, una prueba de su dificultad teniendo en cuenta su experiencia. Bueno, veré de hacer una trampa para peces más tarde. Así que si piensa seguir una rutina de entrenamiento, tiene que cazar más. Y no solo eso, necesita una fuente de agua porque los cocos no le durarán mucho. El único método de que dispongo ahora es la destilación, pero no tengo las herramientas necesarias, tendré que improvisar. Será mucho trabajo, pero hay que hacer lo que hay que hacer. La destilación es un proceso muy sencillo en su descripción, pero difícil en su aplicación. Todo lo que requiere es hervir agua de mar, convirtiendo el agua en un vapor que la aísla de la sal. Ese vapor debe enfriarse para volver a convertirse en agua potable. Estaba muy comprometido. Trabajar duro no era algo extraño para él, era algo cotidiano. El peligro de su situación tampoco le perturbaba mucho porque donde otros ven desesperación, él ve oportunidades. Ve las líneas a seguir para sobrevivir, así que se puso a trabajar al instante. Volvió a rodear la isla, esta vez buscando en las aguas poco profundas que la rodeaban. Estaba a la casa de dos cosas, almejas y cangrejos. Cualquiera de ellos puede actuar como un fiable absorbente de calor, permitiéndole calentar agua. Y así empezó la rutina diaria de Jovan, haciendo prácticamente lo mismo durante un mes. Su fuerza de voluntad era ciertamente encomiable, porque la soledad de la isla desolada apenas le afectaba. Eso se debía principalmente a que estaba acostumbrado a tal cosa en sus aventuras anteriores, pero incluso entonces, notó algo extraño. Estaba mucho menos afectado de lo que pensaba. La situación en la que se encuentra es mucho más incierta y peligrosa, hasta el punto de que puede volver loca a la gente. Tener que vivir constantemente con la posibilidad de morir, el ambiente tenso de la isla, la ansiedad por el futuro, esto era una receta para la depresión. El refugio de Jovan ha sufrido un gran cambio, haciéndose mucho más grande y ordenado. Desde luego, no parecía una casa, pero al menos parecía un poco habitable y acogedor. El ambiente acogedor de la zona se complementaba con la hoguera que había delante. Tenía un gran tronco justo al lado, frente al océano. También había varias construcciones complicadas alrededor, todas sirviendo a un propósito. Incluso había un gran muñeco, aparentemente hecho de hojas y arbustos, clavado en una gran rama. Se paró junto a la fogata. ¿Tú también lo crees, Zeus? Está haciendo más calor incluso de noche, qué mierda de tiempo. Si hubiera alguien que pudiera hacer llover. Su estancia en la isla ciertamente no le afectó mucho. Estaba sentado en aquel tronco ante la hoguera encendida. Esta vez, sin embargo, había otra fuente de luz, tenue pero todavía allí, era la luz de la luna. La tenue luz de la luna daba a la isla un brillo precioso, parte de esa luz de luna caía sobre el muñeco, dando una clara mirada a su apariencia, y bueno, ciertamente hizo todo lo posible para que se pareciera a Zeus, llegando incluso a hacerse una barba con carne de coco. Sin embargo, Jovan estaba bien. Quizá estarás más contento cuando haga a Poseidón. He leído que una vez intentó derrocarte, bueno, muchas veces en realidad, así que no dudes en mostrarle tu ira, Zeus. Que el trueno caiga sobre él. Que haya caos. Y lo más importante, por favor haz que llueva. Efectivamente, estaba haciendo otro muñeco en ese momento, y era Poseidón por mucho que no se pareciera a él. Jajaja, Jovan soltó una pequeña carcajada sin motivo aparente. Te juro que si alguien me estuviera observando ahora mismo, pensaría que me estoy volviendo loco, pero me siento locamente cuerdo. Iba ataviado con sus ropas, e incluso llevaba una manta de hojas de palmera a la espalda, que le mantenía calentito. Le crecía el vello facial, y el pelo cada vez más largo, testimonio del paso del tiempo. Sin duda debe de ser gracias a ti, ¿verdad? Sin límites. Jovan miró por fin el sistema, algo que había explorado muy a fondo en el último mes. Sistema. Sin límites. Nombre. Jovan Knight. Edad. 22, 69. Físico. 10. Resistencia. 11. Agilidad. 11. Fuerza de voluntad. 19. Mente. 13. Cuenta atrás. Bueno, definitivamente no estoy alucinando. De eso estaba seguro desde hacía tiempo. El sistema era real. Él era real.
¿Todo era real, o no? Jovan notó muchas cosas a lo largo del último mes. En primer lugar, notaba claramente el avance de su fuerza, porque cuando llegó aquí por primera vez, se sentía un poco incómodo y más pesado, casi como si hubiera un cambio en la gravedad. Como ya había empezado a creer firmemente que estaba en un mundo diferente, llegó a la conclusión de que la gravedad en este mundo es diferente. Sin embargo, esa incomodidad desapareció cuando sus estadísticas subieron. Esto lo llevó a otra irregularidad que notó: sus estadísticas estaban subiendo demasiado rápido. Puedo asumir con seguridad que la media de las estadísticas humanas en mi mundo anterior es de unos 4 o 5 puntos. Esto se basa en cómo eran mis estadísticas, por lo que debería ser exacto. Sin embargo, acabo de avanzar mucho más allá de eso en cuestión de un mes. Aún se pregunta si eso se debe a Sin Límites o simplemente a la naturaleza de este mundo. Lo último le parece improbable porque él no es de este mundo, pero quién sabe si las reglas se le aplican solo por estar dentro de él. El cambio no es demasiado notable, así que mi avance no debería ser mucho para los estándares de este mundo, ¿verdad? Jovan soltó un suspiro y sacudió la cabeza antes de que una sonrisa brillante apareciera en su rostro. Muy bien. Poseidón está aquí. Se apresuró a caminar hacia Zeus, y empujó a los dos cerca el uno del otro. Vamos, Kiss, yo no juzgo. ¿No? Supongo que tengo que daros un empujoncito, como si estuviera bien confesarse, no hay nada malo en ello. Vamos, besaos. Sus palabras decían algo, pero su mente pensaba otra cosa. Zeus, por favor, enfádate. Por favor, enfádate. Por favor, enfádate. Por si alguno no entendió esto último, Jovan simplemente se está volviendo loco hablándole a los cielos y al mar, debido al tiempo que lleva en esa isla como un ermitaño. Ahora sí, continuemos con el video. Capítulo 4. Sin Límites 4. Poseidón, ¿qué coño? Calma las malditas olas, hombre. Casi están llegando a tu casa y a la de Zeus. Gritó Jovan desde lejos, concentrado en hervir un poco de agua de mar pero sin dejar de prestar atención a las embravecidas olas. El nivel del agua estaba subiendo, y Poseidón no hacía más que apoyarse en Zeus como un puto bobo, molestando a Jovan a más no poder. TSH, da igual. De todas formas puedes respirar bajo el agua. Estaba filtrando agua potable del agua de mar. Nota: Poseidón son las olas, y Zeus es el cielo, por si algunos se confunden. Es un proceso extremadamente duro y lento, y a día de hoy sigue siendo un coñazo para él, sobre todo con lo mucho que bebe. Su ingesta de alimentos y agua no ha hecho más que aumentar con el incremento de su carga de entrenamiento. Estoy en un aprieto, ¿no? Jovan se secó el sudor de la cara con un suspiro. Puedo seguir entrenando, con lo que consumiré más recursos y tendré que correr riesgos para sobrevivir. No puedo dejar de entrenar, lo que significa que puedo estar seguro de mí mismo durante mucho tiempo, pero, seré débil, mi vida estará en manos de la gente más baja de este mundo, si es que realmente estoy en el mundo que creo que estoy. Él estaba de hecho en un aprieto, pero su elección fue un poco elegido para él. Realmente no tenía muchas opciones. Supongo que tendré que trabajar más duro, mucho más duro. No solo en su entrenamiento, sino también en la construcción de una balsa. No, una balsa no serviría de mucho contra las olas embravecidas. Tiene que hacerlo más parecido a un barco que pueda con los recursos de que dispone. ¿Debería comérmelo?, se preguntó el hombre de pelo dorado, sintiendo un poco de deseo de tomar su poder para sí a pesar de los riesgos. Las tentaciones son aterradoras. Un sabio dijo una vez que la protección más segura contra la tentación es la cobardía, pero yo no lo soy, como papá, y él ha caído en la tentación muchas veces, la mayoría de las cuales solo lo llevaron a caminos más oscuros de los que tuve que sacarlo muchas veces, hasta que ya no pude más. Jovan dejó escapar una risita, riéndose de sí mismo. Pero, ¿quién soy yo para hablar? He caído en la tentación muchas veces. He intentado remontar el vuelo cuando no podía, pero nunca caí en un camino oscuro a pesar de que papá así lo creía. Empezó a mirar en cierta dirección de la isla, pero hay otro dicho. La tentación del pobre es una barra de pan. Estoy seguro de que esa fruta pronto se convertirá en mi hogaza de pan. Tenía que trabajar más duro, y eso hizo, llevándose al límite como nunca antes. Estaba muy acostumbrado al trabajo duro. También estaba acostumbrado a ambientes de mierda, e incluso al hambre y la sed. Lo que fuera, lo sufría. Llegó a comprender que cuanto más se esforzaba, más rápido subían sus estadísticas, y era algo adictivo. El sistema parecía muy simple, pero de alguna manera cada cambio que se produce le trae alegría sin fin. Parecía estar construido a la perfección para ser adictivo utilizando la simple psicología humana, y Jovan ya estaba cayendo en el abismo, de buena gana.
Su situación era desesperada, pero sacó lo mejor de ella. Se dedicó más que nunca. Se hizo amigo de la pareja formada por Poseidón y Zeus. Un mes con amigos en una isla desolada con tanto estrés, podía soportarlo, pero dos. Las cosas empezaban a ponerle un poco nervioso, sobre todo para alguien con su tipo de personalidad. Le encanta lo salvaje, eso está claro, pero odia quedarse mucho tiempo en el mismo sitio. Sin embargo, cree que podrá aguantar unos meses más, y si sus estadísticas aumentan, quizá mucho más, sobre todo su fuerza de voluntad. Quiero decir que no puedo quedarme aquí mucho más tiempo, ¿verdad? En algún momento pasarán barcos. Jovan asintió, convencido de su propia predicción. Los engranajes del tiempo se movían muy despacio, como debía ser en una islita sin nada que hacer, y así, sin más, pasaron 7 meses. Jovan subestimó mucho las capacidades de su sistema, porque cuando empezó a explorarlo hasta sus profundidades, llegó a un descubrimiento fascinante. Sin límites es ilógico. El cielo estaba oscuro, no porque fuera de noche, porque no lo era. No, era muy temprano por la mañana. El cielo estaba oscuro debido a las oscuras nubes que impedían el paso del sol. Sin prisa pero sin pausa, empezó a llover. Al principio llovía muy poco, pero cada vez era más fuerte. Era invierno, señal de una oportunidad para los perdidos y los prisioneros del océano. Muchos se vuelven locos en la soledad, pero él no. Su fuerza de voluntad ya era fuerte, pero solo se volvía más ridícula con el paso del tiempo. Mantenía la cabeza despejada la mayoría de las veces, lo que le permitía prepararse para momentos como este con mucha antelación. La isla antaño desierta no se veía por ninguna parte, porque en su lugar había un pequeño asentamiento. Incluso una gran casa cerca de la orilla, una exquisita casa de madera. La casa no estaba hecha con demasiada delicadeza, pero tenía un aire natural que la hacía más atractiva. Estaba hecha en su mayor parte de madera de palmera. Jovan eligió específicamente las que no producen cocos ni árboles muertos. También hay muchas infraestructuras en la isla, cada una con una función. No eran tan grandes como la casa, ni falta que les hacía, excepto una. No lejos de la casa, había una extraña estructura, 4 largos troncos de madera formando un rectángulo. Los troncos de madera servían de cimientos para la piscina que sostenían, un embalse hecho únicamente de hojas de palmera cosidas entre sí. Jovan, por supuesto, no haría un solo depósito de agua, no cuando llevaba un mes tan necesitado de agua que había interrumpido gran parte de su ejercicio. Había una cita que le gustaba mucho repetir desde hacía un mes. Agua, agua, por todas partes, ni una gota para beber. Describía muy bien su situación, pero ya no. La intensa lluvia no solo le gustaba a él, sino también a sus amigos. Eran 3, sentados alrededor de la hoguera sin importarles la pesadez de la lluvia ni el frío en el aire. Poseidón y Zeus encontraban calor el uno en el otro, mientras que Atenea, al otro lado, tenía algo parecido a un paraguas que la protegía. Jovan, sin embargo, no aparecía por ninguna parte. No estaba en la isla, eso estaba claro, estaba lejos de ella, en medio de las olas embravecidas. Estaba acostumbrado a olas enormes, pero aquello era demasiado anormal y antinatural, al menos para los estándares de su mundo anterior. Las mareas eran abrumadoras, y sin duda habrían derribado su casa si no la hubiera elevado un poco. Sin embargo, causaron algunos daños mientras Jovan nadaba bajo el agua. Había muy poca luz bajo la oscuridad de las nubes, y aún menos bajo el agua. Era pura oscuridad, salvo cuando pasaban algunos peces fluorescentes. Jovan, sin embargo, no parecía depender de la luz. Nadaba junto a los peces, maniobrando a veces, y le daba igual que hubiera luz o no. Nadaba con la misma naturalidad que un pez, y a veces se deslizaba a una velocidad antinatural para un ser humano. Era en todas las definiciones un superhombre, y ni siquiera eso le hace justicia. Había subestimado lo milagroso de Sin Límites. Llevaba una lanza atada a la espalda con una cuerda, lo que le permitía moverse con libertad, pero seguir teniendo protección por si acaso. Bueno, la lanza no era solo para protección. No estaba hecha solo de madera, Jovan tuvo que fabricarla con una combinación de madera y roca, las rocas más duraderas que pudo encontrar en los alrededores. Su punta era de roca, tallada y afilada para atravesar la dura piel de sus presas. Un ejemplo de tales objetivos era algo que acababa de llamar la atención de sus oscuros ojos. No muy lejos de él, pasó una figura sombría, aparentemente enorme, pero cuya calma apenas producía ondulaciones. Es enorme. Estoy muy cerca de la isla y sin embargo ya veo criaturas como esa. Además, la variedad de criaturas marinas de las que nunca había oído hablar nadando por ahí, es un mundo fascinante. La criatura era enorme, pero Jovan la veía como un reto. Todo empezó con peces pequeños, cangrejos y almejas.
luego se intensificó hasta que Jovan empezó a cazar en aguas más profundas, aún cerca de las aguas poco profundas que rodeaban la isla. Se fue volviendo cada vez más inhumano, aumentando su valor y lo que es capaz de hacer, así que no era demasiado descabellado que deseara enfrentarse a una criatura así. No, más que eso, era sobre todo por la casa, porque, como Jovan llegó a deducir, las criaturas de este mundo eran muy extrañas, y su efecto sobre él lo era aún más. Capítulo 5. Sin límites 5. No, más que eso, era sobre todo por la casa, porque, como Jovan llegó a deducir, las criaturas de este mundo eran muy extrañas, y su efecto sobre él lo era aún más. Jovan nadó primero hacia la cima, sintiendo su depósito de combustible anormalmente grande, también un efecto de sin límites. Llegó a punto de poder moverse libremente bajo el agua durante unos 10 minutos seguidos. Si se tiene en cuenta lo rápido que se mueve bajo el agua, más que algunas criaturas muy veloces, el logro resulta aún más increíble. Más movimiento requiere más oxígeno, ya que el corazón bombea más sangre a los músculos que realizan el trabajo, especialmente con lo restringido que está el movimiento bajo el agua. Sería una maravilla si pudiera permanecer debajo incluso la mitad de ese tiempo. Sin embargo, aquí está, tomándose solo una docena de segundos más o menos para recuperar el aliento antes de sumergirse de nuevo, nadando directamente hacia las profundidades. No estaba lejos de la isla, así que no era demasiado profundo. Su objetivo estaba marcado, pero a pesar de notarlo, no parecía tener interés en su carne, pero Jovan desde luego sí. Sacó su lanza y la empuñó con fuerza antes de avanzar como una bala, nadando a una velocidad que antes creía imposible para un humano. La figura sombría se le hizo más clara a medida que se acercaba, y era exactamente como esperaba, un tiburón, pero no uno cualquiera. Esto debería ser más fácil de lo esperado, pero ¿qué hace aquí? Las dudas de Jovan quedaron a un lado a partir de ahora mientras se centraba en su enemigo, un enemigo que quería evitarlo. De hecho, Jovan supo que iba a ser fácil en cuanto vio a qué tipo de tiburón se enfrentaba. El tiburón peregrino. Son una de las criaturas marinas más grandes, al menos en su último mundo, capaces de crecer hasta casi 39 pies de largo. Sin embargo, el que tenía delante no era tan grande, solo medía unos 16 pies. Jovan supuso, naturalmente, que aún era una cría, pero lo bastante grande como para alimentarlo durante meses. Jovan no podía verlo en Sin Límites, pero estaba seguro de que había una opción para su juego de lanzas, porque lo que puede hacer con ella en este momento no se puede explicar con lógica. Estaba traspasando límites que no sabía que existían, igual que un límite que rompió no hacía mucho. Los músculos de su brazo derecho se contrajeron mientras apretaba con fuerza la lanza en su mano antes de clavarla hacia el tiburón. El tiburón había empezado a alejarse nadando, pero no lo bastante rápido. Su velocidad máxima es, sin duda, mucho mayor que la de Jovan, pero este llevaba ventaja. Él ya estaba en movimiento, mientras que el tiburón acababa de iniciarlo. La presión del agua no parecía existir cuando clavó la lanza, formando lo que parecía una onda expansiva. Era como si la pura presión de la estocada fuera lo bastante fuerte como para manifestar una fuerza punzante que llegó a herir al tiburón. Pero Jovan aún no había terminado, pues se apresuró a nadar más cerca y clavó su lanza directamente en el tiburón herido, una y otra vez sin piedad. Los tiburones peregrinos son inofensivos. A pesar de su tamaño colosal y su aspecto aterrador, no se comen a los humanos, pero para Jovan era una cuestión de supervivencia, así que no podía corresponder a su generosidad. Se apresuró a abrir un agujero en su enorme montura antes de desatar una larga cuerda de su cintura y engancharla en el hueco. La cuerda era bastante larga, lo que le permitió nadar un rato hacia la isla hasta llegar a una zona en la que sus pies podían tocar el suelo, lo que le permitió utilizar toda su fuerza para tirar de la criatura marina. La cuerda era extremadamente fuerte. Había trabajado en ella durante mucho tiempo, partiendo hojas de palmera en hilos muy finos, numerosos hilos que entrelazaba. Todo su trabajo no fue en vano, ya que le permitió tirar de una criatura tan enorme con relativa facilidad. Por supuesto, los tiburones se hunden en el fondo del mar cuando están muertos, así que no era extraño que la criatura se atascara mientras él tiraba de ella, lo que le llevó a volver al agua y resolver el problema personalmente. Pose. ¿Qué haces aquí lejos de Zeus? Qué raro. Jovan enarcó las cejas al ver la figura de Poseidón a la deriva por la orilla, siendo absolutamente destrozado por las embravecidas olas. Jovan, sin embargo, no parecía afectado por las olas ni por el frío. De hecho, parecía rejuvenecido mientras arrastraba al tiburón con gran dificultad. Supuso que pesaría más de 450 kilos.
En efecto, se había vuelto así de monstruoso. Husbay quería asegurárselo a Poseidón, pero tenía mucha carne de la que ocuparse, ya que necesitaba ocuparse del tiburón con rapidez. Conservarlo es lo más importante. De todos modos, Poseidón es el dios de los océanos, así que seguro que estará bien. Jovan se convenció fácilmente antes de acercar el tiburón a un recipiente de madera. Empujó al colosal tiburón dentro del recipiente con todas sus fuerzas, dejando que la carne se bañara en sal, la enorme cantidad de sal que había recogido durante los últimos meses en el proceso de destilación. Jovan no pudo evitar abofetear la carne con una sonrisa brillante, la carne de tiburón, por supuesto. Sabes, amigo, cada vez estoy más agradecido por mi fortaleza mental. Nada de esto habría sido posible si me hubiera comido la fruta, si hubiera hecho caso a mis deseos. Espera, tengo que buscar a Pose. El hombre infantil corrió apresuradamente hacia la orilla, salvando a Poseidón de su propio dominio. Tío, ¿no eres como el dios del mar? ¿Por qué pareces estar un poco maltrecho? Quizá porque disfrutas del abrazo de las olas embravecidas. ¿No estaría celoso Zeus? Bueno, somos amigos, así que no lo diré. Jovan dio unas palmaditas tranquilizadoras a Poseidón antes de llevárselo de vuelta a casa y Zeus los siguió por iniciativa propia. Definitivamente no estaba obligado a unirse a Poseidón en la misma cama. Qué día, ¿verdad, Atenea? Pronto se unió a Atenea junto a la hoguera, sintiendo las pesadas pero dulces gotas de lluvia caer sobre su pelo y sus hombros como palmaditas tranquilizadoras. ¿A ti también te gusta la lluvia? No lo sabía. Te tomaba más por un solitario que nunca sale de casa y es absolutamente inútil. Al menos Zeus se puso tan contento con la compañía de Poseidón que hizo llover. Era casi como si le estuviera hablando a él, pero nadie más puede verlo. En su mente, sin embargo, ella asintió con la cabeza, pero no parecía ofendida por sus últimas palabras. Interesante. Yo soy todo lo contrario. Me gusta bailar bajo la lluvia. Me encanta sentir la pesada lluvia sobre mi piel, y mirar la oscuridad del cielo. Me hace sentir viva y muerta al mismo tiempo, muy extraño, ¿verdad? Este tipo de conversaciones eran muy habituales para él. Como se suele decir, si lo haces el tiempo suficiente, puedes llegar a creértelo. Eso, por supuesto, no le pasaba a él, esperemos. Un mes. Con suerte, solo un mes y saldré, pero necesito esforzarme como nunca. Solo entonces podré estar un poco seguro. Tengo que agotarme hasta el punto de poder consumir toda esa carne antes de que acabe el mes. Jovan observó débilmente los alrededores con un rastro de reticencia. ¿Debería marcharme siquiera? ¿Y si acabo muriendo en mitad del océano sin experimentar la belleza de la naturaleza? ¿Sin desplegar mis alas? Evidentemente, estaba indeciso y miró a Atenea como si buscara su sabiduría. Todavía hay muchos paisajes que quiero pintar. Hay lugares que quiero explorar, pero... Permaneció en silencio un rato, concentrándose en Atenea como si de verdad estuviera respondiendo. Tú, tienes razón. Mi racionalidad es lo que me mantuvo vivo tanto tiempo. ¿Estar aquí tanto tiempo me ha hecho apegarme a ella? ¿O es que tengo miedo de lo que hay más allá del horizonte? Dejó escapar una risita mientras un poco de brillo volvía a sus ojos de tinta. ¿Sabes? Solía sermonear a mi padre sobre la libertad, sobre mi deseo de dejar volar mis alas, porque si hay algo que odio más que nada son las responsabilidades, y sin embargo aquí estoy, encadenándome a una puta isla como si... Jovan dejó escapar un suspiro, recuperando por fin la lucidez. Desde luego, no era la primera vez que ocurría algo así, y ninguna fuerza de voluntad parecía capaz de resistirse a ello, simplemente por el tipo de persona que es, un alma libre. Poseidón y Zeus eran su alivio cómico, la luz al final del túnel, su esperanza. Atenea era mucho más importante porque es alguien que no necesita esperanza, su sentido del razonamiento. Supongo que tengo que tomar la fruta después de todo. Podría salvarme de la ira de Poseidón si mi suposición de su poder es cierta. Si es ese tipo de fruta del diablo, entonces es la que más me conviene. Sus ojos negros como el carbón reflejaban el paisaje que tenía delante, la paz y a la vez la naturaleza salvaje de la lluvia, hasta que eso cambió cuando de repente empezó a reflejar otra cosa que solo él puede ver, sin límites. Fin del capítulo.